a leer ahí la palabra de Dios en Deuteronomios capítulo 18, versículos del 9 hasta el 14. Búsquenlo ahí, yo lo leo, ustedes síganlo con su vista. Amonestación contra costumbres paganas. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Tremendo, ¿verdad? Habla acerca, hermanos, de las cuestiones del ocultismo que han existido desde tiempos antiguos, que siguen existiendo, hermanos, y donde muchas personas son engañadas creyendo que a través del poder que les puede dar el ocultismo, ellos encontrarán la felicidad, encontrarán el propósito y la satisfacción de su vida. Pero tristemente, hermanos, quien llega a estas ataduras del ocultismo, de estas prácticas diabólicas, lo que encuentra es prisión, amargura y encuentra dolor, porque el pecado, eso es lo que trae dolor. Dice ahí que estas naciones a las cuales tú vas a heredar, ellos practican estas cosas, pero a ti, le dice a su pueblo, no te ha permitido Jehová esto, tu Dios. Y inicia el versículo 9, también en la segunda frase, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y muchas de estas cosas, hermanos, se van introduciendo sutilmente en la televisión, se van introduciendo sutilmente a través de las redes sociales, a través del internet, a través de cositas que nosotros miramos como que si fueran inocentes, pero de inocentes no tienen nada, porque, hermanos, hay muchas cosas donde se van metiendo todo eso, programas para niños, aquellas grandes empresas, ¿no?, de producción de dibujos animados para niños, van introduciendo este tipo de cosas, ¿no? La Maléfica, dice ahí, ¿qué película? Vamos a ir a verla al cine. Dice. Pero mira el nombre, La Maléfica, ¿sabes? Aquella mujer como que fuera un bruja que practica la magia, que practica la hechicería y las pócimas y todas esas situaciones. Eso, hermanos, va introduciendo, ¿para qué? Para que cuando los niños vayan creciendo digan, no, esto es normal. Así que esto lo podemos practicar sin ningún problema. Entonces tenemos que ser sutiles o tenemos que ser astutos ante estas situaciones, hermanos, que son algo que ha bombardeado a nuestra sociedad. A ejemplos de ocultismo, hermanos, podemos decir la astrología. Cuando hablamos de astrología, ¿verdad? Las cuestiones de los astros, de los planetas, la influencia que tienen sobre las vidas humanas, sobre sus destinos, sobre sus futuros, ¿no? Se basan en cuestiones, en cartas astrales, en horóscopos, en signos zodiacales y toda esa cuestión, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Hay gente que está pendiente en la prensa antes, ¿verdad? Cuando era muy común la prensa, bueno, me refiero al diario, a leer el horóscopo, a ver qué me trae el horóscopo, o a ver mi signo zodiacal, ¿verdad? A esperar, ¿verdad? Qué hermoso sería, hermanos, que se agarrara con esa ansia, así también la Escritura y la Biblia, pero a veces la gente busca ese tipo de cosas que lo único que traen, por supuesto, es ese engaño. Las cartas del tarot, ¿verdad? Cartas acerca de adivinación, de autoconocimiento, de la predicción del futuro, hermanos, a través de unas cartas, con unos dibujos, ya pretenden ellos alejarse de la voluntad, del plan que Dios tiene para engañar y presentarle a la gente algo que no es correcto. Numerología. Hermanos, cuando hablamos de numerología, para mí esto está bien relacionado con cuestiones de la loto. Hermanos, qué tremendo cuando se ve ahí esa cuestión de la loto, ¿va? Que tal número que significa tal cosa y aparece una calavera ahí. Hermano, eso es numerología.
La numerología, el significado oculto de los números y su influencia en la vida y el destino de las personas. Soñé tal cosa. Ah, esas cosas, en eso significa tal cosa. Compré este número, le dice. Hermano, qué tremendo. Es poner la esperanza, ¿verdad? En este tipo de cosas. Hay gente que va a buscar brujos, ¿no? Y va a buscar personas que se meten de lleno a este tipo de conocimiento para que le den el número de la loto y poder ganar. ¿Sabe qué es lo más triste? Que la gente, hermano, gasta y allá gana. Y lo que ganó ya lo gastó 5 veces. Y luego vuelve otra vez y sigue, pero es una atadura porque también es un vicio. Entonces, todas esas cosas tratan de predecir, hermanos, tratan de predecir el futuro, tratan de adivinar. Pero, hermano, eso hay que tener mucho cuidado. Brujería, hermano, cuestiones de brujería, que eso es bastante normal, aquí lo menciona, ¿no? Acerca de personas que usan, ¿cómo se llama? Voces mágicas, ¿no? Preparación de cuestiones para poder hacer supuestamente trabajos. Tenemos la alquimia, que es algo muy antiguo también, que pareciera que no es algo muy de moda, hermanos, pero que sutilmente está ahí. La alquimia es una antigua práctica combinada con la química, filosofía y la espiritualidad. De ahí salió la química. En el colegio, en la universidad, se lleva una clase que es cuestión de química. ¿Qué estudia la química? Los metales, ¿verdad? Los metales. Entonces el objetivo era transformar la materia, según la alquimia. Convertir el plomo, que simbolizaba lo malo, convertirlo en oro, que vale, que es el material más preciado, ¿verdad? Y alcanzar la iluminación espiritual. Y muchos lo llevaban a espiritualizarlo, a decir de que el plomo significaba lo que es el pecado, pero que el oro significaba la pureza, ¿verdad? Querían alcanzar la plenitud, la iluminación espiritual sin Dios, sino que con este tipo de cosas. La gnosis, ¿verdad? Que viene de algo que hemos estado viendo también los miércoles, los gnósticos. El conocimiento, un conocimiento espiritual profundo y que tiene que ver acerca de una verdad que está escondida y que solamente algunos, los iniciados, la pueden obtener, y que practican prácticas, valga la redundancia, esotéricas. Entonces, todo eso, hermanos, es ocultismo. Todo eso es ocultismo. La tabla, la ouija. ¿Cuántos han escuchado de la ouija? Eso también algunos lo quieren poner como un conocimiento científico, otros espiritualizar, pero a través de la historia nos hemos dado cuenta de que hacer ese tipo de juegos, porque hay muchos otros juegos parecidos a la ouija, el famoso Pedrito que se le mueve no sé qué lápiz para acá y para allá, de eso debe tener mucho cuidado. Entre la juventud se mueve eso y debe tener mucho cuidado la ouija, porque tiene que ver con consultar a espíritus, con consultar a personas, pues, según es el engaño, personas que ya murieron, ¿verdad? Pero que quieren tener contacto con ellos. De ahí viene también los famosos medium. Pero eso es un engaño total. Hicieron hasta la ouija cristiana. ¿En serio? Qué locura. En 2023. Esa es una locura. Que se supone que hablamos con Dios. Qué tremendo va. Eso la gente no se conforma con la escritura, con la Biblia. Siempre quiere algo más. No se conforma con lo que Dios tiene para su vida, con la voluntad de Dios para su vida, sino que dice, no, yo quiero tener mi propio plan. No, yo quiero alcanzarlo a mi manera. Entonces el hombre va buscando este tipo de cosas. Miren lo importante, lo que dice el versículo 9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Qué significa eso? Dar en sacrificio a sus hijos. ¿Sí? En vez de dar un sacrificio normal, en este caso a Dios o a las deidades que tenían estos pueblos, entregaban sus propios hijos. Y hoy en día, hermanos, existe eso,
que hoy en día no es que van a quemar a un niño para entregarlo a una deidad, hermano, pero hay padres y hay familias que entregan a sus propios hijos. Los famosos, hermanos, de la farándula y todos esos, hermanos, que quieren alcanzar una fama plena, hermanos, tienen que entregar muchas veces a sus familias y a sus hijos. Y usted va a ver sus hijos y su familia lo que es un desastre, porque se los han entregado a Satanás. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego tiene que ver el agorero. ¿Han escuchado ustedes aquella frase, ave de mal agüero, verdad? Agorero era como alguien que predecía las cosas, el futuro. El sortilego tiene que ver con la suerte, con cuestiones de lo que ya vimos, la numerología, ¿no? Con cuestiones de muchas veces juegos de azar, hermano. A veces hay que tener mucho cuidado. Hechicero, hermanos, ¿quién es un hechicero? Alguien que utiliza poses, preparación de bebidas, de sustancias, hermanos, para engañar a otros, hacer daño a otro. Encantador, ni encantador dice ahí, que un encantador. ¿Ha visto usted a esos que encantan animales, que encantan serpientes, hermano? Hacen lo que quieren con esa serpiente, la tienen pero hipnotizada. Los pajaritos vendrían más acá en el país. Los pajaritos hipnotizados, encantados. Que andan unos pajaritos en las papelitos, ¿no? Esa es como suerte, ¿va? Porque vamos a ver qué te saca el pajarito, ¿va? Y luego le leen ahí lo que le sacó, ¿verdad? Como una o algo suerte. Pero esto del encantador, hermano, ¿sabe cómo es esto? ¿Quiénes son los encantadores, hermano? Son las personas que ponen ataduras a otras personas. Eso es real. Ustedes han encontrado y ustedes han visto, hermano, muñecos. Y a este muñeco le pusieron ¿cómo se llama? Un alfiler por aquí, el otro por allá, el otro por acá. Y tuvieron, hermanos, en un ritual de hechicería y de satanismo, de ocultismo a esa persona. Un encantador. Hermano, todo eso es condenado por Dios. Y quien haga eso, hermanos, tendrá la condena y el juicio de Dios. Pero sabe que hay arrepentimiento también para ellos. Y termina diciendo, ni quien consulte a los muertos, los medios. Hermano, y eso ha estado de moda en la televisión, en telenovelas, en películas. No se puede consultar a los que ya murieron. Y si les responde, en todo caso es un mal espíritu y es un demonio quien está respondiendo ante esa situación. ¿Sí? Las películas infantiles se ve bastante eso también. Exacto. Un poco se le llama Encanto. También. Y es película infantil de Disney. Y se trata de eso, tremendo. El grupo musical el grupo musical que dice que habla con la muerte. Tercer cielo. Ah, ¿en serio? El grupo Tercer Cielo. Así tiene una canción que habla con la muerte. Ajá. Tremendo. Hermanos, hay que tener cuidado con eso. Hermanos, vivimos en una época donde el cultismo se ha disfrazado de entretenimiento, lo que hemos hablado ahorita. Curiosidad y espiritual, series, juegos, redes sociales, películas, presentan la magia y la adivinación como algo inofensivo. Pero la Biblia nos advierte, hermanos, que detrás de estas prácticas hay un enemigo que busca engañar y destruir. El diablo imita lo divino con lo maligno. Y por eso debemos de estar firmes y alerta en la palabra. Con las redes sociales, con el internet, con la televisión, con los programas. Debemos tener mucho cuidado. El origen del ocultismo, ¿dónde está el origen del ocultismo en la Biblia? ¿Dónde lo podemos encontrar? Vayamos atrás ahí al primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 3, versículos del 4 al 5. Desobediencia del hombre. Ya saben ustedes, ¿verdad?, cómo es la historia. Adán y Eva desobedecieron a Dios
Y miren lo que ocurre en el versículo 4 del capítulo 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Qué tremenda mentira les hizo Satanás. Desde el Edén, hermanos, la mentira de la serpiente ofreció una sabiduría secreta fuera de Dios. Dios les dijo: ustedes van a morir si ustedes comen de ese árbol. No podrán comer de ese árbol, pero ellos comieron de ese árbol y Satanás los engañó. Ahí nace, en busca de, hermanos, de independencia, de poder, de reconocimiento, de un conocimiento, hermanos, pero fuera de Dios. Por eso mucha gente se mete a estas cosas para querer encontrar poder, pero eso termina destruyendo la vida de las personas. Nosotros lo podemos ver también en la Biblia, hermanos, cómo se habla de Babilonia, se habla de Egipto, lugares también donde ocurrían mucho este tipo de cosas, ¿no? Cuando lo vemos en el Éxodo, cuando el pueblo iba a salir junto con Moisés, ¿quién tiró la vara? Aarón tira la vara y se convierte en culebra. Vinieron también los magos que tenía el faraón, ¿y qué hicieron? Tiraron la de ellos y se convirtió en culebra, dice ahí en Éxodo. Pero la culebra, dice de Abraham, de Aarón, dice que se comió a la serpiente de ellos y luego volvió de nuevo la vara. Entonces Aarón lo hizo con el poder de Dios como un milagro, pero ellos querían contrarrestarlo, el poder de Dios, de la misma manera, pero con un origen que no venía, por supuesto, de Dios. El hombre ha tratado de igualarse a Dios mediante fuerzas ocultas, hermano, y eso siempre va a ocurrir. Allá en Daniel igual pasó lo mismo, ¿no? En el imperio de babilónico, ¿no? Había muchos magos, y ahí mostraron una incapacidad tremenda porque no pudieron descifrar o entender o contarle, mejor dicho, cuál era el sueño que había tenido el rey. No pudo nadie, hasta que vino Daniel, porque Daniel dependía ¿de quién? Del poder de Dios, y Dios mismo le reveló a Daniel. Ahí se ve la limitación que hay también del ocultismo. Hay una limitación, hermano, y no se puede comparar al poder de Dios. Pero, hermanos, a nosotros se nos es prohibido las prácticas ocultistas. ¿Sabe qué es lo más triste, hermanos? Que la gente quien practica estas cosas lo hace, por eso dice ocultismo. No dan a declararse: yo soy brujo, yo hago brujerías, o yo hago un montón de cosas. Lo hacen en lo oscuro, hermano, en las tinieblas. ¿Por qué? Porque dentro de las conciencias de quienes practican este tipo de cosas, hermanos, ¿qué es lo que ocurre? Saben que está muy mal y que va en contra del poder y de la voluntad de Dios. Ahí lo dice, o lo encontramos en Deuteronomio 18:9. No aprenderás. Y termina diciendo el 14. Le dice: no te es permitido hacer este tipo de cosas. Por eso yo los echaré. Y en lugar de ellos, tú estarás en esa tierra, tomarás esa tierra. ¿Por qué? Porque no iban de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios. El ocultismo proviene del enemigo, hermano, es una realidad. Vámonos ahora al Nuevo Testamento y vamos ahí a Hechos, el libro de los Hechos, donde hay varios escenarios en Hechos realmente, acerca de brujos y de magos, ¿no? Hechos capítulo 16, vamos a leer el versículo del 16 al 18. Dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación.
Y esto lo hacían por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, no a la muchacha, al espíritu que estaba ahí con ella: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ellas. Y salió aquella misma hora. Entonces, quienes practican este tipo de cosas están en una atadura y en una posesión de demonios. Hay demonios que poseen a las personas y las mantienen en este engaño. Y la única manera de que las personas puedan salir de este engaño es a través del poder de Dios, cuando Dios libera, porque Dios tiene poder, porque Dios exhibió a los poderes de este siglo, a los dominios en las regiones celestes. Él lo venció en la cruz. Él es el único. Pablo liberó a esta muchacha de un demonio que adivinaba, un demonio que su misión era la adivinación. Mire también ahí en Hechos capítulo 13, versículos del 4 en adelante, cuando Pablo sale de su primer viaje misionero. Están predicando en Chipre. Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, quien también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Hermanos, el poder de Dios es mayor que el poder del enemigo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El poder de Dios es tan grande, hermanos, que este hombre mago llamado Barjesús, hermanos, que cayó en tinieblas y en oscuridad, a tal punto de que nadie lo podía, que él buscaba que alguien lo llevara de la mano. Las consecuencias de su pecado, esa es una realidad. La Biblia, ¿qué es lo que enseña sobre el ocultismo? Proviene del enemigo, y quien lo practica tiene serias y tendrá serias consecuencias de ese pecado detestable y horrendo delante de Dios. Hermanos, el ocultismo se opone a la fe verdadera. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesucristo? No pueden adorar a Dios, dioses, o desprecias a uno si ama al otro, pero no podés amar a los dos, o vas a amar a uno nada más y despreciar al otro. No se puede servir a dos señores. Eso es lo que enseña la Biblia. Hermanos, quien anda en ocultismo, quien hace prácticas de ocultismo de las que nos enseña la Biblia, de las que acabamos de ver, hermano, tiene la condenación y el rechazo de Dios. Odia a Dios. Está engañado porque piensa que el poder lo encuentra ahí, pero el poder está en Dios, solamente en Dios. El poder, por eso el poder de Cristo sobre las tinieblas. Vemos ahí, hermanos, en la Escritura, hermanos, que nosotros tenemos una lucha que no es carnal, sino que es una lucha espiritual, día tras día. El cristiano está en esa lucha día tras día. Por eso somos llamados, hermanos, a estar cerca del Señor.
su palabra, en oración, congregándonos, buscando su rostro, sirviéndole a Él. Hermanos, porque es una batalla. Miren lo que dice, vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 6. Versículo 12. Efesios 6, versículo 12, es uno de los famosos pasajes de la armadura de Dios. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está la lucha. No es una lucha carnal. Si fuera una lucha carnal, usted estaría peleando con otro semejante a usted. Usted estaría poniéndose más fuerte, echando músculos para luchar, fuerza. Sí, pero la lucha no es carnal, sino que la lucha es espiritual. ¿Y cómo vamos a echar músculos espirituales acercándonos a Dios? Esa es una lucha. Pero ¿saben qué es lo maravilloso de esto, hermanos? Es que Cristo tiene la autoridad total. Esa lucha ya la ganamos. Estamos del lado de la victoria. Porque, por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, versículo 15, hermanos, dice, Colosenses 2, ahí un poquito más adelante, y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo venció. Estamos del lado de la victoria. El cristiano está al lado de la victoria. El cristiano ha vencido. Hermanos, somos vencedores en Cristo Jesús. Él despojó a los principados y a toda potestad. Por eso el cristiano no debe tener miedo ante ellos. Porque el cristiano está protegido. El cristiano está en las manos de Cristo. En las manos de Dios. Hermanos, y antes, ¿saben qué? Hay testimonios, hermanos, de personas que han tratado, que son cristianos y han tratado de hacerles algún mal. ¿Y sabe qué? No hay efecto. Porque el poder de las tinieblas no puede prevalecer contra el poder de Cristo. Dígame usted si eso, hermano, no debe ser un aliciente, una motivación para nosotros, hermano, como cristianos. Mire lo que dice Efesios. Volvamos a Efesios capítulo 1 ahora. Por esta razón, hermano, no surge efecto ante un cristiano. Capítulo 1, versículo 3. En él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo está en la vida del creyente. Y cuando el Espíritu está en la vida del creyente, ningún espíritu maligno puede dominar al que permanece o al que pertenece a Dios. En Dios estamos seguros. Pero ¿saben? Si alguien no está en Dios, su vida corre peligro. Si alguien no está en Cristo, cuando alguien se descarría, cuando alguien dice, miraré atrás a lo que este mundo ofrece, su vida está en peligro, más de lo que puede imaginarse. ¿Por qué, hermanos? Porque el mundo de la región celeste, el mundo espiritual, es real. Pero en Cristo estamos seguros. Estamos seguros en Cristo. Las tinieblas se rompen con la verdad. Jesucristo dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque la verdad es luz, porque Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y no hay mejor cosa, hermanos, por supuesto, que la verdad. Porque quien anda en tinieblas sabe que hay algo que está haciendo y no es correcto delante de Dios, delante de la voluntad de Dios. Pero quien anda en la verdad, hermano, sabe que tiene paz,
sabe que tiene seguridad, la seguridad que solamente la encuentra en Cristo Jesús. Así que, hermanos, si hay alguien aquí que por uno o X motivo ha dicho, no quiero perseverar, no quiero seguir adelante, déjeme decirle que estaría dejando un lugar, el lugar más seguro que usted podría encontrar, que es Cristo Jesús. Estar en la roca, el lugar seguro, y no estar expuestos al pecado o a las consecuencias del pecado. Hay que nosotros, ¿cómo vamos a aplicar esto? Rechazando toda práctica de ocultismo, hermanos. Y aunque muchos quieran verlo normal, porque aparece en la televisión, porque apareció acá, apareció en el internet, en las redes sociales, nosotros tenemos que levantar la voz y decir, la Biblia dice que esto está mal. Imagínense la saga que usted menciona, Harry Potter, definitivamente llena de magia, llena de brujería, terrible. De los libros más leídos del mundo después de la Biblia, la saga de Harry Potter. Nosotros aquí casi no leemos, porque no tenemos la cultura, pero en otros países sí. Nosotros aquí vemos las películas. Son varias, creo, sí. La piedra filosofal tiene que ver con este tipo de práctica. La gnosis, el conocimiento profundo, el elixir de la vida, con la alquimia, con cuestiones de la alquimia. Tiene que ver ese tipo de situaciones. Ahí dejamos una piedra filosofal. Eso, hermanos, lleva a cuestiones ocultas y profundas. Pero, hermanos, Dios perdona. Si alguien viene a los pies de Cristo y se arrepiente, Dios perdona. Dios perdona este pecado. ¿Qué debemos hacer? Llena tu mente con la palabra de Dios. ¿Qué dice Salmo 119, 105? Hermano, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Donde hay luz no hay oscuridad. Te llenas de la palabra de Dios, te llenas de la verdad y conoces la verdad y sabes cómo vas a andar y qué decisiones vas a tomar. Hay que discernir lo que nosotros consumimos, ¿no? Hay que evaluar la música, hay que evaluar las series. Hoy está de moda ese tema de las series. Hay series que pueden ser buenas, otras series que no, definitivamente. Los juegos, ¿no? El Free Fire y todas esas cuestiones que conducen y dañan la mentalidad de las personas. Las amistades. No todo lo espiritual viene de Dios, pero hay un mundo espiritual, hermanos, y que hay que estar alerta y abrir los ojos espirituales. Hay que hablar la verdad con otros. Debemos de ser esa voz que advierta, a guiar y a seguir a Cristo Jesús. Porque el ocultismo, hermanos, promete poder, pero roba la paz. Promete conocimiento, pero lleva a la confusión. Solo en Cristo encontrarás la verdadera luz y la verdadera libertad. Él desenmascara y vence las tinieblas. Primera de Juan 3:8, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Hermanos, eso es el poder de Dios. Eso es estar del lado de la victoria en Cristo Jesús. Y debemos de estar agradecidos y buscar más al Señor con todo nuestro corazón. Inclinen su rostro. Vamos a orar a Dios en una actitud de adoración a Dios. Si hay alguien en este momento que quiere recibir a Cristo Jesús como su único Señor y Salvador de su vida, puede levantar su mano, oraremos por usted. Si alguien se ha dado cuenta que necesita